tardes. Gracias a todos los que nos están acompañando hace un rato. Bienvenidos a los que recién se suman. Muchas gracias a los integrantes de la mesa por permitirnos escuchar sus disertaciones. Vamos a comenzar el quinto panel y vamos a comenzar con un interrogante. ¿Llegó un enfoque de derechos humanos al procedimiento administrativo? La respuesta está a cargo de Karina Cicero, doctora en Derecho, profesora adjunta regular y de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y de posgrado en la Universidad Católica Argentina, entre distintas unidades académicas de Argentina. Autora de 4 libros y numerosas publicaciones de la especialidad en el país y en el exterior. Sus líneas de investigación actuales son los aportes de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la responsabilidad estatal y las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza jurídica. Actualmente fiscal ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuero en el que se ha desempeñado como jueza y secretaria de primera instancia. Escuchamos. Ahí va. Bueno, gracias Lucía y gracias a todos y a Enrique, ¿no? A la asociación y en persona de Enrique. La verdad que yo en serio que celebro la realización de estas reuniones en este contexto, ¿no? En esta coyuntura tan particular en la que estamos obligados a aprender todo de vuelta y a pensar todo otra vez, y eso es un desafío muy interesante, ¿no? Muy motivante. Así que la verdad que desde la asociación que se generen estos espacios, que me imagino que es el primero, pero no va a ser el último, pienso que realmente es muy bueno y estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Aquí el título, digamos, de la conferencia fue de alguna manera gestado por el doctor Enrique Alonso Regueira, que él quería un título marketinero, ¿no? Entonces nosotros buscamos a ver de qué manera captar así un poco la atención, que ya era la segunda jornada, veníamos de muchas conferencias, a ver cómo ponerle un poquito de punch a la intervención mía. Y para seguir, ¿no? En esta línea marketinera voy a usar una frase muy a tono con la juventud, ya que uno la va perdiendo con los años, que es esto de decir, no tengo pruebas pero tampoco dudas, ¿no? La verdad no tengo pruebas porque de que llegó un enfoque de derechos humanos al procedimiento administrativo. Lo digo en este sentido. Todos sabemos que, bueno, esta reforma, que ha sido una reforma integral, ¿no? De nuestra ley, de 32 artículos se modificaron 26, así que es una reforma muy power, ¿no? Muy intensa. Bueno, no tuvo un debate la parte nuestra, digamos. La verdad que los diputados, los senadores debatieron mucho, tuvo muchas idas y vueltas, pero bueno, lo nuestro parece que pasó a segundo plano porque eso no generó ningún tipo de discusión. Así que desde ahí no tenemos muchos elementos. La ley base sí tuvo una expresión, ¿no? De motivos, pero haciendo mucho más hincapié en otros aspectos y no en este que nosotros estamos tratando acá. Tampoco la ley tiene, como sí encontramos en otras normativas, ¿no? Cuando aluden a las fuentes directamente en su texto y dice, bueno, esta norma tiene que ser interpretada conforme a la Constitución, a los tratados internacionales, esto que nos suena mucho, por ejemplo, del Código Civil y Comercial, o que también lo podemos ver en otras normativas de derecho administrativo local, ¿no? La Ley de Procedimientos de Mendoza, por ejemplo, tiene una norma de esta naturaleza. La nuestra, esta que acabamos de sancionar, no lo tiene. Entonces, por eso es que yo digo que no hay pruebas desde el debate, ni tampoco desde lo expresamente planteado o plasmado en el texto legal. Pero tampoco tengo dudas de que llegó ese enfoque de derechos humanos. Si por enfoque de derechos humanos pensamos que implica, ¿no? El empoderamiento del individuo y la limitación del poder estatal, ¿no? Entonces, esa impronta yo creo que está más que puesta de manifiesta en esta normativa,
más allá de que nos guste más o nos guste menos, o encontremos, y yo voy a compartir con ustedes algunos aspectos que me parece que faltaron, ¿no? O me hubiera gustado que estuviera reflejado aquí en el texto legal, pero no tengo ninguna duda de que es una reforma que nuestra ley necesitaba, que ya se estaba viendo un poquito viejita, ¿no? Con sus 50 años que ya tenía, y que la Corte siempre estuvo en estos últimos años haciendo un esfuerzo por ir estirando, ¿no?, sus cláusulas de manera de dar cabida a todos estos nuevos principios o contenidos que vienen del derecho, de los derechos humanos. Entonces, esta nueva ley para mí queda muy puesto de manifiesta esta elección, digamos, por fortalecer las garantías del individuo por sobre las prerrogativas y las potestades estatales. Y bueno, Guillermo recordó a nuestro querido profesor Gordillo, ¿no? Entonces me parece que esto también es un homenaje a esas enseñanzas, ¿no?, de hacer esta ecuación entre el individuo y el Estado en pos de las garantías. ¿Por qué digo esto? Porque no tengo dudas de que este enfoque de derechos humanos está. Porque cuando uno lee, y no solamente los principios, ¿no?, los principios y este artículo 1 bis que se incorporó, sino que uno lee todo el contenido sistémico de la norma, va ahí adivinando, o no adivinando, o sino más bien reconociendo, ¿no? Va reconociendo jurisprudencia. Se acuerda de Astorga Brash, le viene a la cabeza a los Cícer, a Aaron Bonder, Seppi, Salavi. Y bueno, no es casual, todo eso a final de cuentas se basó en gran medida en otros precedentes de la Corte Interamericana, ¿no? En Baena, el Tribunal Constitucional, Perrón y Perkel, familia Pacheco Tineo, Claude Reyes, en fin. Entonces está claro desde inclusive esta perspectiva, ¿no es cierto?, que la ley recepta este enfoque de derechos humanos. Y a mí me parece que en algún punto va un poquito más allá inclusive de lo que la Corte venía diciendo. Lo refleja acabadamente al haber incorporado, así con el nombre completo, la tutela administrativa efectiva. Y sus desagregados, ¿no? El derecho a ser oído, el derecho a ser escuchado, una resolución fundada, al plazo razonable. Les digo un poquito más porque fíjense que hasta ahora la Corte hablaba de plazo razonable fundamentalmente para los procedimientos sancionatorios, disciplinarios. Aquí no hay ningún señalamiento en ese sentido, por lo cual uno podría perfectamente pensar que la garantía está referida a cualquier tipo de procedimiento administrativo. Y esto no solamente, estos principios no son solamente de orden procedimental, procesal, son principios realmente sustantivos. Insisto, uno después lo ve replicado, ¿no?, en esta limitación de la facultad revocatoria, en la ampliación de los plazos para impugnar en sede administrativa, en sede judicial, la ampliación de la proscripción de las vías de hecho. Es decir, hay hoy en todo el articulado va trasuntando, ¿no?, este espíritu tutelador. Como les decía, y como le tengo mucho miedo a los cartelitos, me voy autocensurando y me voy apurando por las dudas, ¿no? Como les decía, tenemos más tiempo en una próxima reunión, nos ponemos a desglosar cada uno de los contenidos, pero lo que me parece que es importante, que más allá de ciertas asignaturas que creo o pendientes, ¿no?, que uno puede hacerle a la norma. Por ejemplo, a mí me queda como un sabor a poco, en algún sentido, de que se han incorporado nuevos principios, que también es cierto que, bueno,
siempre todos sabemos lo que es la razonabilidad y la importancia que tiene, ¿no?, para juzgar la función administrativa, pero bueno, se incorpora este principio, se incorpora la juridicidad, la confianza legítima, la eficiencia administrativa, y la verdad que el único que se define es la tutela administrativa efectiva, pero de todos esos otros principios no hay una concreción y una definición, y eso hubiera estado muy bueno, ¿no? Otra cosa que creo que es una asignatura pendiente también de esta norma, y esto sí creo que es lo principal, en donde a lo mejor nos sabe a poco, es que no cuenta con ningún tipo de tratamiento prioritario, ¿no? Eso que la Corte Interamericana todo el tiempo va bajando esa línea, ¿no?, de un tratamiento prioritario, de casos preferentes, de vulnerabilidades, de una atención más específica para ciertos grupos, ¿no?, grupos vulnerables o en situación más desventajosa. Y bueno, no hay ninguna alusión a todo esto, que uno sí, por ejemplo, puede encontrar en algún tipo de normativa local. Entonces, y otra cuestión que también sé que es un poco a lo mejor rupturista, pero me parece que la ley ha hecho hincapié en ampliar los plazos, ¿no?, para recurrir en sede administrativa, en sede judicial, pero no ha pensado a lo mejor en un esquema de recursos voluntarios y no obligatorios para agotar la vía administrativa. Ha hablado del plazo razonable, pero tampoco establece cuál es la sanción si no se cumple el plazo razonable. ¿Contempla un plazo, algún parámetro específico? No, eso tampoco lo hace, ¿no? Entonces digo, por supuesto que hay muchos aspectos, como decía Guillermo, ¿no? Uno va leyendo, la primera vez encuentra muchas cosas buenas, después lee un poquito más y va notando y va fijándose qué aspectos tal vez faltaron. Para dar como una conclusión, yo creo que aquí el legislador ha dado el primer paso, ¿no? Ha dado el primer paso, pero todos sabemos, y otra vez ahí recuerdo a mi profesor Gordillo hablaba de la Convención Americana contra la Corrupción en 1997 y de la transparencia y de la participación ahí en los años 90. Y acá, después de 30 años, estamos diciendo, bueno, qué bárbaro, la ley lo receptó. Entonces, lo que quiero decir, y todos sabemos, que incorporar principios es un primer paso. Que el legislador lo haya hecho y haya tomado esta iniciativa es un paso realmente importante, pero los cambios no dependen de las leyes. Las leyes ya las teníamos de hace un montón. Los cambios vienen de la cultura institucional, ¿no?, de lo sistémico, ahí vienen los cambios. Y creo que, insisto, el legislador ha dado un primer paso, y no es un paso banal, ¿no? Creo que hay que destacar esto, dejando de lado la carga ideológica que cada uno pueda tener. Me parece que esto es importante, que ha habido una focalización en el individuo, ¿no?, por encima de la potestad estatal. Esto, insisto, es un enfoque de derechos humanos. Ahora, bueno, veremos todos nosotros, y creo que somos todos convocados, estamos convocados, ¿no?, como profesores, como operadores administrativos, como operadores judiciales, de plasmar estos principios, ¿no?, plasmar estos principios en el día a día, de no repetir, o tal vez algo que le escuché al doctor Sáenz, lo vi acá, Ignacio, no sé, ahora no lo encuentro. Tu papá una vez había dicho una cosa brillante, ¿no?, decir cuál es el grado real de vigencia que tienen los principios en la realidad, ¿no? A todos nosotros nos gusta mucho hablar de los principios jurídicos, pero esto, ¿cuánto de vigencia tiene en la realidad?
Entonces, bueno, esta tarea, esto que está haciendo la asociación, esta actividad formativa de compartir, de colaborar, me parece que es fundamental para ir en ese camino, ¿no? En un camino de una administración que sea una administración que tenga enfoque de derechos humanos, ¿no? Y eso creo que es lo más difícil. Bueno, nada más. Gracias. Muchas gracias, doctora Cicero. Bueno, pasamos ahora a la organización administrativa en la Ley 19.549, en la voz de Gonzalo Codelia, abogado y magíster en Derecho Administrativo y Administración Pública por UBA, decano de Ciencias Jurídicas y Sociales y director de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad de José C. Paz, autor de libros y otras publicaciones sobre la especialidad, secretario del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo están? Bueno, Henry, gracias. Es un lujo participar de estos espacios, sobre todo porque es un modo también de reencontrarme con queridos amigos y amigas que lamentablemente no frecuento tan seguido y esto nos da esa posibilidad. Bueno, sí, como dijo recién nuestra moderadora, la invitación era discutir con ustedes el artículo 1 de la ley, del decreto ley, sobre todo porque encuentro ahí los conceptos fundamentales del derecho a la organización administrativa, ¿no? Ahí tenemos todo, tenemos centralización, desconcentración, descentralización, tenemos empresas y sociedades del Estado, tenemos entes públicos no estatales, y a partir de ahí ver que el mapa de la organización administrativa es bastante complejo, contradictorio, y que quizás sea una buena tarea de la doctrina y de los operadores jurídicos aclarar un poco eso tan confuso, ¿no? La ley divide la aplicabilidad de sus disposiciones en tres grandes grupos, ¿no? Un grupo de sujetos a los cuales se les aplica directamente la ley, otro grupo de sujetos a los cuales se les aplica supletoriamente y un tercer grupo a los que no se les aplica la ley. Bueno, dentro del primer grupo tenemos la administración central y descentralizada. Y ahí hay un primer punto para aclarar. De acuerdo a la reforma sufrida por este artículo primero, parecieran no estar integradas dentro de la administración descentralizada las empresas y sociedades del Estado, cuando la doctrina mayoritariamente la integra como un tipo de descentralización, ¿sí? Como una especie dentro del género descentralización. Pero, evidentemente, la ley, siguiendo la técnica de la Ley de Administración Financiera, ¿no? Técnica exitosa, por cierto, porque el artículo 8 de la Ley de Administración Financiera siempre es replicado por otras, a las cuales remite, ¿no? Entonces, este es un primer punto a aclarar. Pareciera que las empresas no son administración descentralizada, al menos para la reforma al decreto de ley de procedimientos administrativos. El segundo punto es que si vale la pena o no insistir con que estas empresas y sociedades formen parte de la administración descentralizada. Yo entiendo que tiene algún valor el rótulo de descentralización administrativa para las empresas y sociedades porque nos permite dos cosas. Primero, intensificar los dispositivos de control, ¿sí? Si le metemos el rótulo de administración, bueno, vamos a tener una mirada un poco más intensa acerca de lo que hacen. Pero el segundo que me parece un más valioso, ¿sí?, es que la evaluación del desempeño de esas empresas debiera considerar el balance económico, por supuesto, pero también otros objetivos. Es decir, la evaluación del desempeño no debiera circunscribirse a un balance contable, ¿sí?, sino ver que otros objetivos se cumplen o no mediante ese instrumento de política pública que representan las empresas y sociedades del Estado. Es decir, una evaluación no solo económica, sino desde el punto de vista de otros objetos sociales que pueden llegar a desarrollar y que por eso se instrumentan mediante esas formas empresariales y societarias. También se les aplica directamente la ley, y acá ya saliendo del criterio subjetivo y pasando al criterio objetivo,
a los otros poderes del Estado o a los órganos de los otros poderes del Estado, Poder Judicial, Legislativo y Ministerio Público. Y acá tenemos al menos dos cuestiones que me concitan cierta duda, ¿no? Primero, si esos órganos de los otros poderes del Estado están refiriendo a la composición interna de los poderes, cámaras en el Poder Legislativo, instancias en el Poder Judicial, o si son los poderes constitucionales que orbitan quizás en esos otros poderes, como Defensor del Pueblo y AGN, o como Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento. Si queremos una aplicación integral o general de la ley, quizás podríamos considerar la referencia a órganos de esos otros poderes también a estos poderes constitucionales. Y el segundo problema quizás es la definición de función administrativa, que siempre es bastante complicada, ¿no? Podemos decir con Marienhoff que es actividad concreta, inmediata, práctica y demás. Podemos decir también que es la gestión inmediata o directa del bien común o del interés público, como más o menos dice Comadira. O nos podemos negar a dar una función, a dar un concepto de función administrativa como hace Gordillo, ¿sí? Entonces, Gordillo plantea definiciones para las otras dos funciones materiales, pero cuando llega el momento de definir función administrativa, ¿sí?, opta por un criterio subjetivo y nos dice que es aquello que hace la administración pública, todo lo que hace la administración pública, más lo que le sobra a los otros poderes cuando no hacen función materialmente jurisdiccional o función materialmente legislativa. ¿Qué ventaja encuentro yo en este concepto? Bueno, a mi entender opera como un, si quieren, principio de clausura, ¿no? Involucra a toda la actividad estatal. Y eso es una ventaja porque no me queda nada afuera. Y si yo defiendo este concepto de función administrativa, este concepto residual, que combina todos los criterios, los tres, el residual, el subjetivo y el objetivo, bueno, tendré que la ley se aplica, ¿sí?, a estos otros órganos que orbitan en los otros poderes de modo integral y para toda la función, porque evidentemente no hacen ni el Ministerio Público, bueno, el Ministerio Público está citado, pero ni la AGN, ni el Defensor del Pueblo, ni el Consejo, ni el Jurado, hacen función materialmente jurisdiccional, ni función materialmente legislativa, porque la hacen los otros poderes cuando ejercen esa función específica. Después la aplicabilidad supletoria que nos plantea la ley también tiene sus problemas, y sobre todo porque ahí intervienen distintas categorías que nos cuesta definir todavía con claridad, como la de ente público no estatal, ¿sí? Además se suma una dificultad porque a la categoría de ente público no estatal agrega la reforma del artículo 1 la categoría de persona de derecho público no estatal. ¿Qué diferencia encontramos entre un ente público no estatal y una persona de derecho público no estatal? Difícil, porque la propia ley de administración financiera, cuando define ente público no estatal, nos dice que es una persona jurídica de derecho público. Entonces, pareciera algo tautológico hablar de ente público no estatal, de persona de derecho público no estatal, aunque intuyo que quizás lo que quiso decir el legislador, no el legislador porque no estoy seguro que no tenía mucha idea de lo que estaba votando, pero sí los que hicieron la ley, ¿sí?, es que está refiriendo a un cuadro de entes en donde hay alguna participación estatal en la composición de los directorios, en algún cargo de gobierno de la entidad, y otros donde no hay ninguna intervención estatal o participación estatal, como por ejemplo las corporaciones profesionales, ¿sí? Quedaría el concepto de persona de derecho público no estatal para las corporaciones profesionales, los colegios, y quedaría quizás la de ente público no estatal para organismos calificados legalmente como no estatales, pero con intervención del Estado en sus directorios, como por ejemplo el PADI, ¿sí? ¿Qué más? Nos dice que se aplica también supletoriamente a las personas privadas que tienen por ley adjudicada una prerrogativa de poder público. Y ahí me pregunto si a las que están adjudicadas de una prerrogativa de poder público por contrato no se les aplica, o sí, como por ejemplo los concesionarios.
¿Cuáles serían las personas adjudicadas de poder público por una ley, las personas privadas adjudicadas de poder público por una ley? El Colegio de Escribanos, por ejemplo, el Colegio de Escribanos es una institución civil, así lo define la ley del notariado, 12.000 y pico, año 47, vieja, pero ante una asociación civil ya creada, la ley le adjudica el gobierno y el control de la matrícula de los notarios, ¿sí? También la Federación Agraria tenía una prerrogativa de poder público, luego quitada, ¿no?, que era la de emitir cartas de porte, ¿no?, permiso para el transporte de la producción de granos, ¿sí? Bueno, serían estos casos, ¿sí? La mayoría son personas creadas, no personas ya existentes a los que la ley le adjudica, pero bueno, hay algunos casos. Lo que sí me queda la duda es si es solo adjudicación por ley o también es adjudicación por contrato, y en ese caso tendríamos que también aplicar supletoriamente el decreto de ley de procedimientos administrativos a concesionarios y licenciatarios. Después también la duda que plantea esto de ente público no estatal es la diferenciación, el criterio que utilizamos para diferenciar cuando un ente es estatal o no. Al menos se manejan 3 criterios en la doctrina y los 3 tienen problemas, ¿sí? Como todo criterio, ¿sí? Pero hay uno que particularmente se insiste, y Marienhoff nos hablaba, y era el más intenso con esto, del fin típicamente estatal. Y el fin típicamente estatal pareciera concebir al Estado como un hecho autoevidente, ¿no? El Estado es así, inmodificable, perenne, y no entra en el juego político. Es una definición imparcial, ¿no? Bueno, me parece que no, me parece que al hablar de fin típicamente estatal, yo parto de una preconcepción política, de un Estado más mínimo, más amplio, más chico, más grande, con más o menos funciones, pero que lo define el terreno político, no lo jurídico. Por lo tanto, yo tendré fines típicamente estatales de acuerdo a la concepción previa que yo tenga de Estado. Si es un Estado máximo o un Estado mínimo, habrá distintos fines típicamente estatales, ¿sí? Claro que, como siempre, y ese es el juego que tenemos nosotros los juristas, disfrazamos nuestras concepciones políticas consciente o inconscientemente con argumentos jurídicos, y Marienhoff nos dice, bueno, los fines industriales y comerciales no son típicamente estatales porque el artículo 14 reserva a los individuos el derecho a la industria, al trabajo, a ejercer libremente la profesión, a elegir libremente la profesión. Bueno, es el recorte que hace Marienhoff de la Constitución. Yo puedo hacer otro que diga o que se apoye en el artículo o en la cláusula del progreso del Barriano, ¿no? No tenemos que esperar el 94. O puede ser incluso otro recorte de la Constitución e irme al preámbulo y decir, junto a todos los objetivos del preámbulo también está el de bienestar general. Y ahí proponen una dimensión más amplia del Estado. En definitiva, la Constitución dice muchas cosas y en realidad la Constitución no dice nada. Los que decimos de la Constitución somos nosotros cuando la utilizamos para fundamentar, consciente o inconscientemente, nuestras posiciones políticas como seres políticos que somos, ¿no? Después, una pequeña aclaración sobre la aplicación a los organismos militares y de defensa y seguridad. Pareciera invertir el principio anterior que declaraba inaplicable la ley a esos organismos, y ahora la declara aplicable, pero mantiene y arrastra esta confusión conceptual entre defensa y seguridad. Quizás se explica al momento de sanción del decreto ley, que todavía sigue teniendo la firma de la NUCE, pero que quizás hoy tendríamos que aclarar conceptualmente que defensa y seguridad son funciones separadas y que no se pueden mezclar, ¿sí? Quizás hay también alguna validación a esto porque las fuerzas prefectura y gendarmería participan de los dos sistemas, ¿sí? Al menos nominalmente, pero hoy sabemos claramente que las leyes orgánicas de la defensa del gobierno de Alfonsín y la ley orgánica de la seguridad del gobierno de Menem, digo, los gobiernos para marcarles el signo político distinto y que hace de acuerdo democrático, implica una prohibición absoluta de mezclar las funciones, ¿no? Y sobre todo la función de seguridad con organismos militares o de defensa. Entonces, quizás hubiese sido una buena oportunidad de lindar y decir que hay organismos de defensa y hay organismos de seguridad que son distintos y que pertenecen a sistemas distintos y que tienen funciones distintas. Y no hablar de defensa y seguridad como si cada organismo puede hacer las dos funciones o puede ejercer las dos funciones. Bueno, por último,
quizás convenga hacer una readecuación del esquema de la organización administrativa partiendo de una distinción quizás un poco más precisa entre estatal y no estatal, y partiendo de una distinción también entre público y privado, y pensar que ambos juegos o ambos clivajes de categorías pueden mezclarse, y puede haber organizaciones estatales, públicas y privadas, y no estatales, públicas y privadas también. Y que esa acusación de que el Estado genera instrumentos que escapan, que huyen, que fugan del derecho administrativo, pareciera ser algo injusta, porque precisamente acusar de algo que está buscado como objeto, que es que las empresas escapen del derecho público para intervenir en mercados competitivos con instrumentos jurídicos que sean apropiados para esa intervención en el mercado, que el mercado es la guerra, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a la guerra con instrumentos o con incentivos jurídicos que no son los apropiados, estamos peleando con piedras y palos, ¿sí? Y eso no es conveniente cuando el Estado decide intervenir en los campos de la economía y del ámbito social mediante instrumentos que pueden ser las empresas y sociedades. Claramente la ley de sociedades del Estado, yo termino, disculpa, implica una fuga porque expresamente dice que no se aplica ni la ley de procedimiento, ni la ley de obra pública, ni la ley de contabilidad que tenía el control y los contratos, ¿no? Y eso me parece acusar de fuga cuando precisamente la fuga es lo que se busca para intervenir de modo más competitivo, me parece una acusación algo injusta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Codello. Bueno, es el momento de pensar en la denuncia de ilegitimidad en la Ley de Procedimientos Administrativos, en palabras de Pablo Liste, abogado por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia y magíster en Derecho por la Universidad de Palermo, docente de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires, prosecretario letrado en la Cámara de lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad. Bueno, en primer lugar, agradecerle a la asociación y en particular al doctor Alonso Regueira por la invitación y también felicitarlos porque me parece muy oportuno que hayan organizado una actividad para discutir esta reforma legislativa que tiene tanto impacto en nuestra disciplina. Bueno, yo querría hablar un poco del régimen de la denuncia de ilegitimidad, digamos, de las dificultades que ya presentaba ese régimen y de cómo impacta esta reforma legislativa en el instituto, ¿sí? En principio, aparentemente, lo único que se hizo fue incluir una precisión sobre qué se puede considerar un plazo razonable para la interposición de la denuncia, pero yo creo que esto puede llevarnos a repensar otros aspectos como, por ejemplo, el alcance del control judicial de las decisiones que toma la administración en el marco de las denuncias de ilegitimidad, ¿no? Como se sabe, la denuncia de ilegitimidad es un instrumento que nació para morigerar en alguna medida un sistema como el nuestro que prevé plazos perentorios para impugnar y a la vez exige el agotamiento de la vía administrativa para acceder a la instancia judicial, ¿no? Entonces, es un instituto que incluso había sido introducido por la Procuración del Tesoro antes de la sanción del dictado del decreto ley de procedimientos. Y en general, digamos, la opinión respecto de esta figura es positiva, digamos, generalmente no se cuestiona la facultad que tiene la administración para dejar sin efecto un acto ilegítimo aún vencido el plazo de impugnación, pero sí es más controvertido lo que puede hacer el particular frente a una decisión adversa del Estado, ¿no? Es decir, si puede acudir a la justicia cuando se rechace esa denuncia. Esto, la jurisprudencia de la Corte parece haberlo zanjado hace ya 25 años cuando dictó el fallo Gorordo, en términos
casi diría yo lapidarios, ¿no? Porque ahí la Corte se refirió específicamente a la decisión de la Administración en cuanto al fondo de la denuncia y dijo directamente que esa decisión no es susceptible de revisión judicial, ¿no? Y a mí me gustaría leer la previsión legal sobre este punto para ver, digamos, si ese juicio tan categórico se condice con el texto legal, ¿no? ¿Y qué nos dice la ley? Bueno, una vez vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos, se perderá el derecho para articularlos. Ello no obstará que se considere la petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el recurso, salvo que éste dispusiera lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, por estar excedidas razonables pautas temporales, y acá viene el agregado de la última reforma, las que en ningún caso podrán exceder 180 días desde la notificación del acto, se entienda que medio abandono voluntario del derecho, ¿sí? Lo interesante de esta disposición, a mi modo de ver, es que incorpora conceptos jurídicos indeterminados, ¿no? Nos habla de seguridad jurídica, de plazos razonables, pautas razonables, de abandono voluntario del derecho. Y esto, bueno, nos remite a una discusión teórica acerca del contenido de estos conceptos jurídicos indeterminados. Y hay juristas muy prestigiosos como García de Ría que sostienen que en verdad estos conceptos tienen un único significado posible, es decir, hay una única solución ajustada a derecho cuando se aplican estos conceptos. Y hay otras posiciones que a mí en lo personal me parecen más persuasivas, como la de Cecín o la de Balbín, que bueno, con matices reconocen que hay un margen de apreciación, o si se quiere una discrecionalidad atenuada en cabeza de la administración para definir estos conceptos que no tienen un significado unívoco, ¿no? Y esto a su vez nos remite a otra discusión más profunda sobre, bueno, si el derecho en definitiva en todos los casos nos da una solución única, que sería por ejemplo la posición de Borghi cuando habla del juez Hércules, o si pensamos, como por ejemplo Hart, que bueno, los casos difíciles nos demuestran que el ordenamiento tiene en definitiva una textura abierta, ¿no? Pero bueno, más allá de esta discusión teórica, lo interesante es que ya se sostenga que hay una única solución para el caso, o se admita un margen de apreciación o una cuota de discrecionalidad. Parece haber consenso en que el modo en que la administración interpreta los conceptos jurídicos indeterminados puede ser revisable judicialmente. De hecho, el valor que se le atribuye a esta teoría fue facilitar el control judicial de la actividad administrativa. Entonces, yo creo que esto puede ser problemático. Y acá también hay que hacer otra distinción, ¿no? Es decir, esto nos puede llevar a sostener que es revisable en sede judicial la decisión en cuanto a la admisibilidad de la denuncia, porque habitualmente se puede desglosar este análisis de la denuncia en dos instancias, ¿no? Un primer análisis de admisibilidad, en el cual la administración en definitiva lo que tiene que ponderar es si está comprometida la seguridad jurídica o si se transgredieron razonables pautas temporales, y una segunda instancia en la cual, bueno, si esto no está comprometido, puede ingresar al análisis del fondo, ¿sí? Entonces, en doctrina y alguna jurisprudencia entienden que este juicio de admisibilidad debiera ser sometido a control judicial. Esto a mi modo de ver es razonable, porque si uno sostiene que la administración, asumiendo que no se transgredieron estas pautas, está obligada a darle trámite a la denuncia, esto supone como correlato un derecho del particular a que el recurso sea analizado, ¿no? Incluso, bueno, ahora hasta la ley incorpora este principio de la tutela administrativa efectiva. Más controversial quizá es la posibilidad de revisar la decisión en cuanto al fondo de la denuncia, ¿no? Que es lo que la Corte entendió inviable en el caso Gorordo, a pesar de que incluso la propia Corte,
casos anteriores, como Jaramillo, Díaz, había admitido esta posibilidad de que en sede administrativa se analice el fondo de la cuestión, ¿no? También hay alguna jurisprudencia del Foro Federal, o en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, hubo sentencias interesantes de la Cámara en los casos Frave o Solito, en los que obviamente aplicando otras normas, pero digamos también referidas a recursos extemporáneos, postulaba, digamos, que el particular tenía este derecho de acceder a la justicia. ¿Cuál es el argumento para denegar la posibilidad de la revisión judicial de la decisión que se expide sobre el fondo? Bueno, en verdad, máxime, ¿no?, teniendo en cuenta que ya la propia administración reconoció que no estaban excedidas razonables pautas temporales ni se encontraba comprometida la seguridad jurídica. Se invoca, por ejemplo, que no se agotó la vía administrativa, ¿sí? Pero bueno, ahí habría que ver también cuál es la utilidad del agotamiento de la vía administrativa cuando la administración analizó en definitiva ese recurso extemporáneo, ¿sí? Digamos, no me voy a detener acá en la discusión sobre si en definitiva sirve algún propósito el agotamiento de la vía administrativa, porque hay quienes dicen, y creo yo que con razones de peso, que en definitiva es una prerrogativa con la que cuenta la administración, pero que en la práctica no sirve ningún cometido, ¿no? Pero bueno, asumiendo que sí, que tiene algún sentido, ese sentido tiene que ver con la posibilidad de que la administración revise sus propios actos, que haya y esto quizás es una ficción, pero que haya una instancia de conciliación entre el particular y el Estado. Bueno, digamos, todos estos fines, desde el momento en que la administración se abocó a analizar la cuestión de fondo y se expidió, parecen estar satisfechos. Entonces, no me queda del todo claro por qué no se podría revisar esa decisión en cuanto al fondo, máxime, como les digo, cuando el propio Estado había reconocido que no estaba comprometida la seguridad jurídica ni se habían excedido estas razonables pautas temporales, ¿no? ¿Qué cambió con la ley? Bueno, como decía al principio, lo que dice la nueva ley es que en ningún caso ese recurso extemporáneo o que las razonables pautas temporales pueden exceder los 180 días desde la notificación, ¿sí? Una primera precisión sobre esto es que, a mi modo de ver, es un límite que no corre para el Estado, porque obviamente, digamos, más allá de que tome conocimiento a raíz de una denuncia, si el Estado advierte que hay, digamos, una nulidad absoluta, que está comprometido el interés general, así como puede dejar sin efecto un acto de oficio, va de suyo que también lo puede hacer a instancias del particular, aun cuando se hubieran transgredido esos 180 días, ¿no? Pero, por otra parte, me parece que esta incorporación en la ley, quizás sin ser concluyente, digamos, abona la posición que sostiene una posibilidad de control judicial amplio sobre estos actos administrativos que resuelven las denuncias, ¿no? Por un lado, digamos, ya no está presente este temor a que el control judicial acaezca en cualquier momento, ¿no? Es decir, que no haya incertidumbre sobre la oportunidad en la cual el juez va a poder expedirse sobre lo que decide la administración, porque, bueno, la propia ley dice que hay un límite que es 180 días, que es el mismo plazo que se prevé para la caducidad de la acción judicial, ¿no? En realidad no es exactamente el mismo, porque el plazo de caducidad son días hábiles judiciales, este plazo no tiene precisiones, entonces habría que entender que son días hábiles administrativos, pero es un plazo similar, ¿no? Y esto es interesante porque incluso
incluso comentando el texto anterior de la ley, Comadira decía que bueno, las razonables pautas temporales se podían interpretar, o sea, un criterio razonable podría ser tomar el plazo de caducidad para instar la acción judicial. Tampoco en este nuevo escenario, a mi modo de ver, resulta convincente el argumento que se basa en la igualdad, ¿no? Es decir, en Gorordo la Corte dice, bueno, no se puede tratar de la misma manera a quien impugna un acto en plazo y a quien no lo hace. Bueno, quizás sí se puede tratar de distinta manera, máxime cuando ese trato desigual no va en perjuicio de quien recurrió oportunamente el acto. Bueno, veo que mi alegato contra la perentoriedad de los plazos no conmovió a la moderadora, así que voy a ir terminando. Pero bueno, como les decía, entiendo que esta precisión que introduce la ley incide en distintos aspectos, ¿sí? En lo que respecta al juicio de admisibilidad, también creo yo que la administración va a tener que extremar digamos, el deber de motivar el acto que desestima la denuncia por razones formales, cuando está interpuesto dentro de los 180 días, porque, bueno, obviamente es cierto que no necesariamente todos los recursos deducidos dentro de los 180 días van a ser tempestivos o van a ser atendibles, porque ahí lo que se va a tener que tener en consideración son las circunstancias personales del interesado, el derecho que se entiende renunciado, es decir, si es un derecho patrimonial, un derecho de otra naturaleza. Pero bueno, en cualquier caso, se podría entender que si el recurso fue deducido antes de los 180 días, en principio, incluso por el principio proadministrado, la administración debería darle curso, y en todo caso, si considera que el contenido de esos conceptos jurídicos indeterminados lleva a otra solución, tendrá que fundarlo adecuadamente, y esto podrá ser objeto de escrutinio por la justicia, y ahí, bueno, se suscitará una discusión interesante sobre esto que les decía antes, ¿no? Si hay una única solución posible cuando se aplican estos conceptos, o si hay un margen de apreciación de la administración, margen de apreciación que en este caso en particular es particularmente problemático, porque lo que hace es definir los contornos de un derecho fundamental. Pero bueno, en cualquier caso, en lo que respecta al juicio de admisibilidad, yo creo que hay buenas razones para sostener que el control judicial debe ser amplio. Y en cuanto al fondo de la cuestión, quizá hubiese sido deseable que la reforma fuese más clara. No me animaría a decir que la cuestión está zanjada, pero sí creo que, digamos, estas consideraciones que mencionaba dan pie, digamos, a un cambio jurisprudencial a favor de un control más amplio, pero bueno, es algo que habrá que ver en definitiva cómo lo interpretan los jueces. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para cerrar el panel, revisaremos las modificaciones en materia de recursos directos de la mano de Juan Estupenengo, abogado y especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública por la UBA, profesor regular por concurso y de posgrado de diversas universidades públicas y privadas del país, en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado y en la de Formación de Abogacía Pública de la Procuración General de la Ciudad. Socio del estudio Becar Varela, donde está a cargo del Departamento de Derecho Administrativo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Quiero también comenzar agradeciendo por la invitación a las autoridades de la Asociación de Docentes y al amigo Enrique Alonso Regueira. También felicitar a la asociación porque la verdad, tener la oportunidad de que colegas
de la talla de los que están acá conmigo en el panel y los que están disertando a lo largo de todas las jornadas puedan dar su punto de vista sobre una ley que es nueva, que yo particularmente la he leído y sin embargo en estos 2 días de jornada he aprendido como si no hubiese leído nada, así que la verdad es que eso es un lujo, así que bien por ahí, bien por eso. También quiero expresar que para mí es un placer compartir este panel con amigos y también que estén acá presentes. Veo muchas caras conocidas, muchos amigos, hace mucho que no veía algunos, así que también brindo por eso. La idea de la disertación es hablar sobre las reformas introducidas por la Ley de Bases a la Ley de Procedimiento Administrativo en materia de recursos directos. Y voy a mencionar algunos puntos, no voy a llegar a mencionar todo, pero por lo menos quiero mencionar los principales. Como ustedes saben, los recursos directos son, digamos, remedios específicos que prevé el ordenamiento para la impugnación de algunos actos administrativos en particular. ¿Sí? En estos casos, la impugnación judicial de estos actos administrativos no procede por la vía ordinaria, mediante la interposición de recursos administrativos y por la vía del artículo 25, del plazo 25, ante un juez de preinstancia, sino que son remedios, digamos, que tienen, insisto, vías específicas de impugnación, que si bien hay un sinfín de recursos directos y tienen características de las más variadas, lo cierto es que suelen tener, no siempre, pero suelen tener la característica de saltearse la primera instancia judicial e ir directamente a la Cámara de Apelaciones. Aún así, eso tampoco es un principio absoluto, con lo cual hay como hasta hoy lo que tenemos es un mar de recursos directos que prevé, digamos, distintas características, distintos plazos, distintos tribunales. Si se quiere, el único común denominador hasta ahora es que todos tienen o contienen una pretensión de carácter anulatorio, impugnatorio. Pero bueno, hay millones de ejemplos de recursos directos. Tenemos los recursos directos contra los actos del Banco Central, contra los entes reguladores, Enargás y ENRE. Ayer la doctora Santangelo nos habló muy claramente y nos ilustró sobre los recursos de Enargás. Recursos directos contra los actos de la CNB por temas de indemnización por víctimas de terrorismo de Estado. En fin, hay muchísimos recursos directos, algunos más famosos, otros que tienen un perfil más bajo, pero lo cierto es que hay un sinfín de recursos directos, sobre todo a nivel nacional, federal. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son, digamos, los puntos trascendentes que trae la ley de bases a la hora de reformar la ley de procedimiento administrativo en este tema? En primer lugar, lo que hace la ley es establecer en el artículo 25 bis, un artículo nuevo, digamos, que inserta la ley de bases en el LPA, establecer, digamos, una norma que va a ser una suerte de regulación base y uniforme para todos los recursos directos. Esto es una novedad. Nosotros, a nivel federal, no tenemos y tampoco teníamos una ley marco de recursos directos, o sea, una ley que sea aplicada por todos los recursos directos y que no haga necesario regular cada recurso directo, sino que bastaría con remitirse a esa ley. Eso no lo teníamos, tampoco lo tenemos ahora, porque el artículo 25 bis no es una ley marco, pero sí es una norma que establece, si se quiere, unas pautas uniformes a todos los recursos directos. Eso es una novedad muy interesante, sobre todo porque ahora esta norma marco aplicable a todos los recursos directos regula ciertos aspectos básicos, como por ejemplo el plazo para la interposición, la cuestión relativa, por ejemplo, a la competencia judicial para entender en la admisibilidad del recurso directo, el tema del caso para la elevación, qué remedio tiene en particular si no se eleva, la cuestión del ofrecimiento de la prueba y cómo debe ser analizado por el tribunal, el tema del sol del repete que lo prohíbe, en fin. La novedad es que tenemos una ley, un artículo, si se quiere, base para todos los recursos directos que regula las principales cuestiones. No es una ley marco, no es una norma marco, pero sí es una regulación uniforme que ya no solo trata el tema del plazo supletoriamente, como hacía la ley reformada, sino que ahora trata todas estas cuestiones. Segundo tema importante, el tema del plazo para interponer recurso directo. Lo que dice la ley es que en todos los casos el plazo para interposición será de 30 días hábiles judiciales desde la notificación de la resolución definitiva que agote la instancia administrativa y quedan derogadas las normas especiales que establezcan plazos menores. Esto es muy importante a mi modo de ver por dos cuestiones. Primero,
porque esa diversidad y disparidad de recursos directos que existe se veía reflejada en una disparidad de plazos. Teníamos plazos que iban desde los 5 días, por ejemplo, en temas de actos de recursos contra la CNB, contra actos de la CNB, de la Superintendencia de Seguros de la Nación, en materia aeronáutica. Plazos teníamos de 10 días, colegio público, indemnizaciones en caso de víctimas de terrorismo de Estado, 15 días, Banco Central, Educación Superior, 90 días, o sea, la disparidad de plazos era realmente apabullante. Y es doblemente satisfactoria esta norma si vemos que los tribunales, y sobre todo la Corte Suprema, había convalidado la constitucionalidad de plazos muy breves, como por ejemplo 5 días. La Corte, por ejemplo, para citar un caso más bien reciente, en Standard Bank contra CNB del 2018 había dicho el plazo de 5 días previstos en la ley de la Comisión Nacional de Valores es una reglamentación razonable del derecho a acceder a la justicia, con lo cual, entonces, había un sinfín también de recursos directos cuyo plazo, digamos, para interponer era de 5 días. Bueno, que haya una norma que establezca ahora un plazo uniforme de 30 días pareciera un tema para celebrar, sobre todo para los abogados, que no tenemos que estar corriendo a último momento para hacer el recurso, porque el cliente siempre viene el día 4 y medio. Entonces, pero bueno. Tercer punto importante, a mi modo de ver, es el tema de que se establece que el único competente para analizar la admisibilidad de los recursos directos es el tribunal. Y esto también es una novedad, porque uno dirá, pero claro, si el recurso es ante el tribunal, ¿quién otro si no? El tema es que hay muchos recursos directos que se interponían en sede administrativa. Según la norma específicamente aplicable, había que deducirlos en sede administrativa. Y no solo eso, muchas normas decían el órgano administrativo es el que va a analizar la admisibilidad y puede rechazar el declarar inadmisible el recurso directo. Un ejemplo lo teníamos, y lo tenemos todavía, en la ley de superintendencia de seguros, que la superintendencia de seguros de la Nación podía, y según la norma todavía puede, declarar, digamos, inadmisible el recurso. Bueno, ahora pareciera que esto está, digamos, prohibido, o por lo menos no debe ser así según lo que establece el artículo 25 bis. Otro punto importante, cuarto punto importante, es el tema de la elevación del expediente del órgano administrativo al tribunal. De nuevo, para los casos en los cuales el recurso directo se interpone en sede administrativa, ¿sí? Lo que dice en este caso la ley es que en estos casos el plazo para elevar el expediente será de 5 días, ¿sí? Y que si no se cumpliera ese plazo de 5 días, el particular puede ocurrir directamente a sede judicial. Esto es importante también a mi modo de ver. Primero porque, de nuevo, nos encontrábamos con varias leyes específicas que establecían plazos más amplios para elevar el expediente. Por ejemplo, en el caso del Banco Central, 15 días para elevar el expediente. Pero por sobre todo, porque había y hay, a lo largo del tiempo, bajo todos los gobiernos, una práctica muy usual de muchos organismos administrativos que, sobre todo cuando ese recurso directo no tiene efectos suspensivos, sentarse sobre el recurso directo. O sea, no elevarlo y ganar así como unos días, semanas, meses, como me ha pasado en varios casos, de lograr que el acto siga produciendo efectos y evitar el control judicial, de hecho, al no elevar el expediente. ¿Sí? Bueno, y esto la verdad era una práctica que para el particular era difícil de escapar, porque ¿qué hacer ante ese caso? Uno diría, y un recurso de queja, pero el recurso de queja, como ustedes saben, presupone una denegatoria por el tribunal, cosa que en este caso no ocurría. Muchas veces el tribunal lo había, por el tribunal no, por el organismo administrativo, el organismo había concedido el recurso directo, solo que en los hechos no lo elevaba al expediente. Alguna vez con un colega hablábamos de la posibilidad de una acción de amparo. Imagínense una acción de amparo para que se eleve el expediente, que puede sustanciarse durante semanas, meses. Hoy día, para mí, la acción de amparo, eso de expedito rápido, ya no tiene nada, con lo cual tampoco parece ser solución. Los tribunales en estos casos han diseñado, la verdad, remedios ingeniosos. En un caso, por ejemplo, lo que hizo el tribunal fue suspender los efectos del acto hasta que se elevara el expediente. Ahí el organismo administrativo no tuvo más incentivo para retenerlo, lo eleva. En otro caso, ayer hablaba con mi amigo el profesor Vincenti, que me contaba un caso en el cual
el particular fue y metió el recurso directamente, lo replicó en sede judicial. O sea, sin perjuicio de que lo había interpuesto en sede administrativa, lo presentó en sede judicial y el tribunal ordenó la remisión sin más del expediente. En fin, los tribunales han sido ingeniosos, pero que haya una norma, como ahora el artículo 25 bis, que establece que el particular puede recurrir directamente ante el tribunal, parece saludable. La pregunta acá es, ¿cuál es la vía procesal, cuál es la pretensión en la cual está pensando el legislador? Porque no nos dice, puede interponer un recurso de queja. Dice, el particular puede ocurrir ante el tribunal. Bueno, habrá que ver, pareciera que se refiere al recurso de queja ante la apelación denegada. Lo que pasa es que acá no tenemos, digamos, un acto que rechaza. Entonces, para mí acá, principio pro actione, en la medida en que en particular haga una presentación ante la Cámara y la Cámara le dé pie de ese modo para pedir el expediente, pareciera que no tenemos que ponernos tan estrictos en términos de cuál es la pretensión o la vía procesal. Quinto punto, y ya voy terminando, el tema del solve et repete, el famoso requisito, digamos, de pago de la multa como presupuesto para la admisibilidad del recurso. Acá, si hay algo para celebrar de esta norma, que me parece que es lo que dice ahora el artículo 25 bis, es que en los casos, digamos, de actos por los cuales se aplican multas, ¿sí? O sea, sanciones pecuniarias, dice la ley, no podrá exigirse el pago de la sanción pecuniaria como requisito de admisibilidad del recurso directo y quedan derogadas las prescripciones normativas que dispongan lo contrario. Acá, como ustedes saben, el soldo de repete es un presupuesto procesal, digamos, según el cual se exige el pago de una suma, o de la suma que ordena el acto impugnado, como un presupuesto para la impugnación de ese acto, ¿sí? También saben ustedes que nace, digamos, y tiene sentido cuando se trata de actos de contenido tributario, porque la idea es no frenar, digamos, la recaudación. Sin embargo, con el tiempo, y sobre todo cuando la Corte convalida el soldo de repete para tributos, con el tiempo empieza a crearse normas que establecen el soldo de repete para multas, ¿sí? Con todo lo que eso implica desde el punto de vista constitucional. Esto fue muy criticado porque, claro, digamos, establecer el soldo de repete para multas implica, digamos, que no se cumpla con el debido proceso adjetivo. Se puede ejecutar la multa antes de que esté firme, incluso la presunción de inocencia. O sea, ¿dónde queda la presunción de inocencia en particular contra la cual se ejecuta esa multa, ¿sí? De todas maneras, la Corte convalidó el soldo de repete contra multas en el célebre caso Agropecuaria Ayuy del año 1999. Ahí, utilizando los mismos argumentos para convalidar el soldo de repete contra tributos, dice, bueno, en la medida que el particular pueda acceder a la justicia y a menos que me demuestre que no tiene los fondos y que el soldo de repete se convierta en un obstáculo para ir a la justicia, es constitucional. Y fue así que incluso en los últimos años ha habido una proliferación de recursos directos con soldo de repete. Tenemos el caso, digamos, de la Ley de Defensa del Consumidor, de la Ley de Transporte, de modo que hay una norma que ahora evita y prohíbe el soldo de repete para multas. También entiendo que hay que celebrarlo. Y para cerrar, un sexto punto que me parece importante es cómo juega. A ver, y sobre todo teniendo en cuenta que los recursos directos están en constante creación, porque no es que ahora con este 25 bis de la ley se frena la creación de recursos directos y es lo que tenemos. Va a haber nuevas leyes que van a crear nuevos recursos directos, van a establecer nuevos plazos, y entonces acá se da la particularidad de cómo juega este artículo 25 bis con otras normas, disposiciones legales, digámosle, ya sea del pasado, del futuro, o incluso disposiciones legales contenidas en la misma ley bases, ¿sí? En cuanto al pasado, las leyes, digamos, existentes, las disposiciones legales existentes, a mi modo de ver hay que hacer una distinción. Digamos, los recursos directos que ya existen, y en el tema plazo de interposición y soldo de repete, a mi modo de ver, si el plazo es menor a 30 días o si esos recursos establecen soldo de repete, la propia ley dice se consideran derogados. Hay una derogación expresa, con lo cual ahí, a mi modo de ver, no hay duda. Ahora bien, leyes existentes que sean, digamos, contradictorias al 25 en otros temas, por ejemplo, el plazo para elevar, ¿sí? O, por ejemplo, la cuestión del análisis de admisibilidad. Ahí la ley no dice se considera derogado.
¿Y qué hay que interpretar? Ahí la Corte dice, no hay que presuponer nunca la inconsistencia del legislador, y si en un caso dijo una cosa y en otro lo dijo, hay que tratar de algo distinto quiso decir. Bueno, acá estuve buscando un poco, hay un caso interesante en la Cámara Contencioso Administrativo Federal, un plenario del año 84, Pajares, que ahí, con motivo del plazo del artículo 25, del plazo de caducidad, se analizaba si ese plazo era aplicable a los recursos directos existentes con anterioridad, y lo que dijo ahí la Cámara Contencioso Administrativo Federal es, bueno, en definitiva, este es un plazo, digamos, general y omnicomprensivo que pretende alcanzar a todos los recursos directos, con lo cual también estaría dejando de algún modo dejando sin efecto o aplicándose a aquellas leyes que no prevean un recurso directo, de manera que hizo extensivo ese plazo del artículo 25 a otros casos existentes. Me parece que podría de algún modo ser aplicable este caso, ¿sí? ¿Qué pasa con las normas futuras? Disposiciones, y ya termino. ¿Qué pasa con las normas futuras? Aquellas disposiciones, digamos, que a futuro creen recursos directos con mayor plazo o que establezcan el soldo de repete. Si son leyes formales emanadas del Congreso, me parece que todos vamos a estar de acuerdo que la ley posterior deroga la ley anterior y va a ser una ley especial que deroga la ley general. Si es un reglamento, y de hecho ya está pasando, la semana pasada se publicó una disposición que establece un recurso directo de 15 días, me parece que en ese caso claramente el reglamento es contrario a la ley, por una cuestión de jerarquía normativa va a aplicar el plazo de 30 días. Y por último, ¿qué pasa si en la propia ley bases, porque ustedes saben, la ley bases reforma la LPA, pero también reforma otras leyes? ¿Qué pasa si hay dos plazos distintos? El artículo 25 bis habla del plazo de 30 días y, por ejemplo, en materia de CNB, como nos explica ayer la doctora Santangelo, habla de 15 días. Bueno, me gustaría poder decir que por el principio proactivo no vamos a tomar el plazo de 30 días, pero sospecho que varios van a entender ley especial deroga ley general, 15 días, pero bueno, si no, veremos qué dicen los jueces. Muchas gracias por la atención y perdón por la demora. Muchas gracias por exponerlo. Bueno, muchas gracias de vuelta a todos los integrantes del panel. Y bueno, los invitamos a quedarse al último panel y a la conferencia final, que ya comienza. Gracias.